Viena, 31 de mayo de 1809. Si cierran los ojos, casi pueden escuchar los cañonazos del ejército de Napoleón resonando en una atmósfera pesadísima. En medio de esa noche lúgubre, un genio agoniza intentando calmar a sus sirvientes aterrorizados. Franz Joseph Haydn, el gigante musical de la época. Pero la verdadera historia no es su muerte, sino lo que ocurrió pocos días después, en la más estricta oscuridad de su tumba. Nos sumergimos en uno de los robos más macabros y grotescos de la historia europea, explorando la obsesión de una era que no respetó ni la barrera de la muerte. ¿Por qué decapitar el cadáver de un genio? Para entenderlo, debemos mirar más allá de su imagen alegre de padre de las sinfonías y reconocer la angustia que lo acompañó desde niño. Esa oscuridad fue su compañera de viaje desde que cantaba en la Catedral de San Esteban con una voz angelical. Su director, un hombre llamado Reuter, estuvo a un paso de someterlo a una mutilación irreversible para convertirlo en un castrato. Solo la furia de su padre, que se enteró en el último minuto, evitó que el bisturí cayera sobre el niño. Pero imaginen el trauma, esa sombra de violencia y la idea de que casi te arrebatan tu naturaleza física. Para servir al arte lo conectaron directamente con el lado más oscuro del ser humano. Esa relación con el abismo se filtró en su música de formas perturbadoras. Tomen como ejemplo las 7 palabras de Jesús en la cruz, una obra con un origen de terror gótico. Fue un encargo desde Cádiz, para una iglesia subterránea, donde, durante la Cuaresma, cubrían todas las paredes con telas negras. En esa negrura total, llamada las sagradas tinieblas, solo parpadeaba una lámpara de aceite, mientras la música agónica de Haydn llenaba el silencio. Haydn logró materializar esa oscuridad usando acordes disminuidos y pausas dramáticas para hackear la psicología del cerebro humano, generando una incomodidad física. Él entendía el dolor humano como si fuera un cirujano abriendo un pecho, y fue precisamente esa capacidad sobrenatural la que firmó la sentencia para su propio cuerpo. A principios del siglo XIX, Europa vivía una epidemia de saqueos de tumbas, pero no buscaban joyas, buscaban huesos. Era el auge de la frenología, impulsada por Franz Joseph Gall. Esta pseudociencia sostenía que el cerebro estaba dividido en órganos que, al usarse mucho, crecían físicamente y empujaban el hueso del cráneo hacia afuera, creando bultos. Para estos hombres, palpar una cabeza era leer el mapa del alma. El cráneo de Haydn era el tesoro definitivo. Creían que midiendo sus bultos descubrirían la fórmula biológica de la inspiración divina. La élite médica justificaba desmembrar cadáveres en la oscuridad por el avance de la ciencia. Los encargados del trabajo sucio eran los resurreccionistas, parte de un mercado negro financiado por cirujanos respetados. Llegada la noche del robo, en una Viena sumida en el caos de los bombardeos, 2 hombres poseídos por esta fiebre frenológica dieron el golpe: Johann Nepomuk Rosenbaum y Joseph Karl Peter. Sobornaron a los sepultureros a medianoche y en la penumbra separaron minuciosamente la cabeza del cuerpo. Esperaron deliberadamente unos días porque sabían que la descomposición aflojaría los tejidos, haciendo la decapitación más rápida y limpia. Años después, cuando el príncipe Esterhazy descubrió que faltaba la cabeza, su ira fue legendaria y las sospechas recayeron sobre Rosenbaum. Fue entonces cuando este relato lúgubre se convirtió en una comedia negra surrealista. Mientras los guardias registraban la casa, Rosenbaum escondió el cráneo en el dormitorio conyugal. Su esposa, Thérèse, una reconocida cantante de ópera, se tumbó en la cama encima de la calavera robada y fingió padecer dolores menstruales paralizantes. Los guardias, movidos por un pudor tremendo y una cortesía caballeresca ante la intimidad femenina, se ruborizaron y se marcharon con las manos vacías. El cráneo del genio estuvo allí, mudo, oculto bajo las sábanas de una mujer fingiendo un cólico.
El cinismo de Rosenbaum no tuvo límites. Le entregó al príncipe un cráneo falso tras un intento de chantaje. El príncipe enterró ese cráneo anónimo con todos los honores, mientras la verdadera calavera de Haydn iniciaba un peregrinaje de más de 100 años por las sombras, pasando de mano en mano entre médicos y salas de anatomía. Finalmente, el cráneo terminó exhibido en una vitrina de la Academia de Música de Viena, donde generaciones de estudiantes buscaron inspiración ante un hueso amarillento, ignorando la violencia que lo llevó allí. Es una ironía poética si recordamos su obra La Creación, que describe el paso del caos a la luz. El propio cráneo vivió esa transición agónica, desde la oscuridad de una tumba violada y el escondite bajo unas faldas, hasta emerger a la luz de una vitrina rodeado de música. Esta historia de obsesiones mórbidas nos enfrenta a nuestra propia naturaleza. Hoy ya no usamos palas, pero con las pantallas seguimos diseccionando la intimidad de nuestros ídolos, buscando en sus ruinas personales la fórmula de su brillo.